Saludos compañeros, sean bienvenidos. Daremos continuidad a la discusión generada en la oportunidad anterior, presentando el último apartado del tema relativo al manejo de la estadística en el campo de las finanzas de una manera bastante particular, de una manera muy creativa, sobre la base de que nos basamos en el uso de herramientas muy puntuales desde la perspectiva de lo que es la estadística como disciplina, para efectos de que tengamos herramientas que nos ayuden a gestionar correctamente las finanzas de una empresa. En ese sentido, en la jornada anterior, revisamos los aspectos introductorios, conceptos, definiciones y otros elementos por ahí. Verificamos lo que son las medidas de tendencia central. Hicimos un repaso de las principales medidas de tendencia central o de posición conforme a la estadística descriptiva. Después entramos al apartado de las medidas de dispersión promedio, que en su momento mencionamos que eran medidas naturales de medición de riesgo sobre la base de la variabilidad o dispersión que presentamos los datos de una serie, ¿verdad? Ya sea continua o discreta. Y sobre esa base, pues determinábamos, ¿verdad? El nivel de distancia que había entre un punto central definido como parámetro y el resto de observaciones de la muestra o población. Finalizamos entonces hablando respecto a lo que son las probabilidades, la última herramienta estadística que consideraremos para efectos de que podamos tenerla como insumo, como herramienta para aplicaciones prácticas en el futuro. En ese sentido de la probabilidad, vamos a irnos específicamente a lo que son fundamentos y aplicaciones. Elementos bastante puntuales, bastante específicos, porque sé que tienen muy buena base ustedes sobre la base de su experiencia o sobre la base de algunas preparaciones que hayan tenido anteriormente. Y por lo tanto nos vamos a enfocar en lo medular, ¿verdad? En lo que realmente nos interesa, compete y vamos a utilizar en la asignatura. En ese sentido, vamos con lo que son, primero, las definiciones, recordando que la probabilidad es la posibilidad de que algo pase, ¿verdad? Tener una probabilidad de cero significa que algo nunca va a suceder. Y una probabilidad de uno significa que siempre va a suceder ese evento. Una probabilidad de cero es algo que prácticamente es imposible que suceda. Ejemplo, retroceder en el tiempo, ¿verdad? Algunos teóricos como Albert Einstein, desde el tiempo en el que él definió su teoría de la relatividad, y algunos pensadores más contemporáneos como Stephen Hawking, ya fallecido por cierto, en sus estudios respecto a lo que fue el análisis del tiempo y la física cuántica, determinaron que los viajes en el tiempo eran materialmente imposibles. Y ahí establecieron sus postulados, ¿verdad? En ese sentido, y lo determinaban mediante una probabilidad de 0.0, es decir, es prácticamente imposible, ¿verdad? Conforme a la que hasta hoy se ha podido averiguar que puedan darse lo que son los viajes en el tiempo. Manejamos ese ejemplo bastante extremo porque estamos en un escenario, en un mundo donde básicamente aspectos que nunca se pensaron que iban a pasar, pues están sucediendo, ¿verdad? Ejemplo, estamos considerando de que hace 5 o 6 años nadie jamás pensó que era bueno asegurar su empresa por efectos relativos a una pandemia mundial, o que tenía que manejar algún tipo de cobertura de seguros mediante las operaciones para proteger su negocio por efectos de la generación de una pandemia a nivel mundial, como lo fue la COVID-19. Después de eso tenemos situaciones como probablemente nadie hubiera pensado en su momento, el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Tenemos también situaciones que en alguna medida pues ya existe algún antecedente, ¿no? Cerca de 50 años, un poco más de 50 años, del conflicto entre Israel y Palestina, pero son elementos que en algún momento, en alguna etapa del tiempo se consideraron imposibles, entre comillas, de suceder, pero ya se está viendo que son realidades. Entonces, por eso opto por definir el ejemplo que mencioné de los viajes en el tiempo, para dar a entender el por qué la probabilidad de cero es un valor que tiene que ser asignado a aquello que realmente prácticamente es imposible que suceda, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el detalle de los resultados con probabilidad de uno, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el sol aparezca por el horizonte al, al darse el amanecer? Uno. ¿Qué es lo que puede cambiar? La hora, ¿verdad? 5:58, 5:59, 6:01, etcétera. Pero es prácticamente imposible que no aparezca el Sol en el lado del planeta en el que estamos nosotros sobre la base de la rotación de la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos mencionando como algunos ejemplos de probabilidades respecto a lo que puede ser absolutamente imposible o prácticamente posible.
En ese sentido, en la teoría de la probabilidad, un evento es uno o más de posibles resultados de hacer algo. El evento como tal va a depender de qué quiere investigar usted, de qué quiere analizar, de qué quiere verificar en cuanto a comportamientos. Porque un evento puede ser, por ejemplo, que lleguen clientes de edad de 18 a 20 años de género femenino a su empresa a comprar algo. Ese es un evento. ¿Por qué? Porque a usted le interesa conocer el comportamiento de compra de mujeres de 18 a 20 años, ¿verdad? Otro evento podría ser, según el tipo de empresa en el que usted está, que personas mayores de 50 años lleguen a solicitar, por ejemplo, un crédito y no pidan que se les asegure mediante lo que es la póliza de cobertura por seguro de vida. Entiendo que es de rigor, que se tiene que hacer, pero probablemente usted se tope con un evento donde algún asociado o algún cliente le diga que no quiere que su crédito quede asegurado. Me explico. Entonces, ese tipo de situaciones, el evento como tal, depende de qué es lo que quiere usted averiguar, investigar o conocer, ¿verdad? Por eso se dice posibles resultados de algo. ¿Ese algo de qué depende? De usted, como investigador o como analista, ¿verdad? ¿Qué es ese algo que a usted le interesa? Asimismo, la actividad que origina uno de dichos eventos se conoce como experimento. Al conjunto de resultados posibles de un experimento se le llama espacio muestral. En el experimento de sacar una carta, por ejemplo, el espacio muestral tiene 52 elementos. ¿Por qué? Porque en una baraja normal existen 52 cartas diferentes. En el experimento de determinar si cae cara o cruz al lanzar una moneda, solamente tenemos dos posibles resultados. Por lo tanto, el espacio muestral es 2. Y así, sucesivamente. Se dice que los eventos son mutuamente excluyentes si uno y solo uno de ellos puede tener lugar a un tiempo. Ejemplo típico, lo del lanzamiento de moneda, ¿verdad? No puede caer cara y cruz al mismo tiempo, cae una de las dos, no las dos. Entonces ahí hablamos de eventos que son mutuamente excluyentes. Una vez poniendo este contexto, hablamos puntualmente de los tres tipos de probabilidad que nos interesan. Primero vamos a partir de lo que es el planteamiento clásico, ¿verdad? El más común, el más sencillo que se utiliza en el ámbito de negocios. Después nos vamos al de frecuencia relativa, que es muy utilizado en el campo industrial, en el campo de la salud, en el campo de la investigación. Y por último tenemos el planteamiento subjetivo, que si bien es cierto, carece de base, ¿verdad? Científica como tal, sí tiene como fundamento el expertise de aquella o aquellas personas que participan en ese análisis. En el caso del planteamiento clásico, la probabilidad que un evento ocurra se define como el número de resultados en los que se presenta el evento entre el número total de resultados posibles. Es decir, en el numerador tenemos el número de veces que sucede el evento que nos interesa y en el denominador tenemos el espacio muestral o cuántos resultados pueden haber de ese evento que nos interesa. Ejemplo, probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda. El número de resultados en los que se presenta el evento sería 1 y el número total de resultados o espacio muestral sería 2, ¿verdad? Es decir, 1 sobre 2. Esa sería nuestra probabilidad clásica en ese caso. Probabilidad de sacar un as de corazones en un mazo de cartas. ¿Cuántos as de corazones hay? 1. Ese sería el numerador. ¿Cuántas cartas tiene una baraja típicamente? 52. Entonces hablamos de 1 sobre 52 como probabilidad. La probabilidad de obtener un 6 en el lanzamiento de un dado se refiere al hecho de que cuando lo lanzamos podemos obtener ese resultado partiendo de la premisa de que el dado tiene una estructura, una forma. Y sobre la base de la forma podemos recordar que tiene 6 lados. Entonces, cuando lanzamos un dado y vemos la probabilidad de sacar un 6, ¿cuántos lados tienen 6 en un dado? 1. ¿Cuántos lados tiene el dado? 6. Entonces, 1 sobre 6 la probabilidad. Si se percatan, muy fácil, muy práctico, muy sencillo. Por eso es que se denomina planteamiento clásico. Después tenemos la frecuencia relativa. Esta se define como, primero, la frecuencia relativa observada de un evento durante un gran número de intentos. Por ejemplo, el nivel de control de calidad de un producto sobre la base de que se apega a cierto estándar. Puede ser tamaño, forma, volumen, etcétera. Y en la medida que el producto va saliendo conforme a ese estándar, a ese parámetro, tenemos los eventos que estamos necesitando, ¿verdad? Otro,
la fracción de veces que un evento se presenta a la larga, cuando las condiciones son estables. Esto es cuando hacemos algunas simulaciones y nos apoyamos de algunos software como Crystal Ball, por ejemplo, o RStudio, que es uno de los más comunes actualmente porque viene desplazando poco a poco al SPSS, que no es que sea malo, pero como que queda un poquito obsoleto, ¿verdad? En relación a otras herramientas un poco más actuales, pero hablamos de un número infinito de experimentos y vemos que tantas veces se repite el resultado que nos interesa conforme al experimento que estamos realizando. Este método utiliza la frecuencia relativa de las presentaciones pasadas de un evento como probabilidad. Es decir, no se basa en un evento como tal en relación al espacio muestral, sino que lo que verifica es la frecuencia, o sea, cuántas veces pasa ese evento que me interesa y eso es lo que divido entre mi espacio muestral, ¿verdad? Por eso es que cambia un poco el planteamiento. No es un valor único, un valor absoluto, sino que es una frecuencia, es una serie de valores que cumplen ese requisito que he definido. Y el último, que como recalco, no es que sea una forma elaborada, ¿verdad?, de generar análisis estadístico, pero sí parte mucho de la premisa de la experiencia de las personas involucradas, es en el planteamiento subjetivo. Esta se define como la probabilidad asignada a un evento por parte de un individuo basada en la evidencia que se tenga disponible, básicamente en creencias, experiencias previas, expertise, conocimiento, etc. Esta evidencia puede presentarse en forma de frecuencia relativa o puede tratarse simplemente de una creencia meditada. En español, la probabilidad se basa en una opinión, ¿verdad? Generada por una persona con cierta experiencia en un campo, ¿ya? Podríamos decir, por ejemplo, que los médicos pueden definir que hay un cierto nivel de probabilidad de que una persona que haya sobrevivido a unas quimioterapias para tratarse un cáncer linfático, por ejemplo, tiene tanto por ciento de probabilidad de volver a recaer. Y eso no es que ellos no sepan que suceda, sino que por la experiencia que han vivido, por el campo de trabajo en el que están, puede verificarse con cierto nivel de certeza que el valor que dan puede estar bastante cercano a lo que puede darse como evidencia, ¿verdad? Conforme a eso. Es como el caso de una persona que esté generando una labor de auditoría. Es decir, se ha detectado, por ejemplo, en un caso de una institución comercial, una entidad comercial, perdón, ¿ah? Llega una auditoría especial, se hace un archivo de caja y se detecta un faltante. Y resulta de que ese faltante lo han venido identificando en distintas sucursales de la misma empresa comercial. Entonces, él como auditor puede definir, existe la probabilidad de que este error no sea un error humano, sino un error de sistema. ¿Por qué? Porque la evidencia le está demostrando a él, conforme a su experiencia, de que si el problema se está replicando en todas las tiendas o locales de esa empresa que utilizan un sistema de control de inventario en particular, lo está generando. ¿Sí? Entonces, son elementos, como les menciono, basados en experiencia, en datos y evidencias vividas que se pueden emitir opiniones. ¿Suele darse mucho? La verdad, sí. De hecho, hay un método que tiene que ver con la evaluación de alternativas, ¿verdad? Donde se utiliza el famoso, en los métodos de pronósticos, por ejemplo, donde se evalúan alternativas para efectos de generar proyecciones. Recordemos un poco lo que vimos en las primeras clases, que está el método de análisis de expertos o el método Delphi, ¿verdad? Donde expertos se reúnen, expertos en un área se reúnen y sobre la base de sus experiencias establecen criterios para generar proyecciones. Más o menos algo similar, solo que aquí estamos hablando de probabilidades de ocurrencia de eventos. Entramos entonces, ya después de todo este contexto, a un ejemplo práctico muy sencillo donde podemos ver la bondad del uso de la estadística en el campo de finanzas. Uno de tantos, ¿verdad? Ejemplos que podemos ver. Vamos a ver un caso donde vamos a combinar probabilidades y valores monetarios y sobre la base de los resultados tomar decisiones respecto a niveles de inventario para ventas. Tenemos el caso de un vendedor de mayoreo de frutas y legumbres que comercia frambuesas. Este producto tiene una vida muy limitada, es decir, es altamente perecedero. Si no se vende el día de su entrega, ya no tiene valor. Una caja de frambuesas cuesta $20 y el vendedor recibe 50 por ella. Este no puede especificar el número de cajitas que un cliente pedirá en cualquier día dado, pero su análisis de registros pasados, es decir, en base a la evidencia histórica de los controles y registros que este empresario lleva, se ha determinado la siguiente información, la que se consolida en esa tabla.
Ahí pueden ver que durante 100 días se ha hecho un conteo de cuántas cajas de frambuesas se han vendido. Básicamente tenemos una matriz de doble entrada, fila columna, donde en la primera fila tenemos ventas diarias, es decir, cuántas cajas de frambuesas se han vendido por día. Y los resultados obtenidos nos indican que ha ido desde las 10 hasta las 13 cajas. Es decir, han habido días en los que se venden 10, días en los que se venden 11, días en los que se venden 12 y días en los que se venden 13. Después a la par tenemos número de días de venta, es decir, cuántos días de estos 100 se han vendido 10 cajas, 15. ¿Cuántos días de estos 100 han vendido 11? 20. Y así sucesivamente, ¿verdad? Al hacer la suma, obtenemos los 100 días, que es nuestro espacio temporal de los distintos eventos que estamos evaluando. Y aquí viene lo interesante. La probabilidad de venta de cada cantidad, es decir, en función de mi espacio muestral, cómo determino la probabilidad de que en un día cualquiera se vendan 10 cajas de frambuesas. ¿Cómo determino la probabilidad que en un día cualquiera se vendan 13 cajas, por ejemplo? Sencillo, nos vamos por el planteamiento clásico. ¿Qué dice el planteamiento clásico? Que nos tenemos que relacionar el evento que nos interesa verificar entre el espacio muestral. ¿Qué es el evento? El número de días donde vendo el número de cajas que me interesa. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo voy a vender 10 cajas de frambuesas, ¿qué hago? Relaciono los 15 días que el histórico me ha determinado y lo divido entre mi espacio muestral, que son 100. 15 entre 100.15. Si quiero saber cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera yo venda 11 cajas, relaciono el día en que que se da el cumplimiento del evento de vender 11 cajas, que son 20, entre los 100 del espacio muestral. 20 entre 100.20. Y así para todos los demás días, y obtengo al final la probabilidad de generar ventas según estos volúmenes diarios en base a los días que he hecho el control. Igual, teniendo que respetar, si la sumatoria de eventos acá me da 100 días, debo tener también el cuidado de que la sumatoria de probabilidades me dé 1, ¿verdad? Porque el total de probabilidades, indistintamente los resultados, siempre debe darme 1 o la unidad, ¿verdad? Que esto me representa el 100% de mis eventos evaluados. Una vez teniendo este detalle, vamos con los siguientes criterios. Tenemos que partir de la premisa de una definición de cómo nosotros vamos a evaluar, conforme a la información financiera estadística, el establecimiento de nuestras pérdidas. El vendedor a mayoreo sufre dos tipos de pérdidas. La primera, pérdida de obsolescencia, ocasionada por tener en existencia demasiada fruta en un día y tener que tirarla al día siguiente. Porque recordemos que por ser altamente perecedera, toda caja de frambuesas que no se venda el día en el que se ha puesto en venta ya no tiene valor. Es decir, se tiene que descartar al día siguiente. Por lo tanto, esa es una pérdida segura por obsolescencia. Después tenemos las pérdidas de oportunidad, que estas son ocasionadas por no tener en existencia el producto al tiempo que un cliente lo solicita. Es decir, si yo tengo 9 cajas y me llegan 10 clientes a comprar, va a haber un cliente al que no voy a poder atenderlo porque no tengo la existencia suficiente. En este caso sucede porque los clientes no esperan más allá del día en que solicitan una caja de frambuesa. Como saben que es altamente perecedera, no pueden darse el lujo de llegar un día, ver que no se encuentra y esperar a que el día siguiente se les entregue. No se puede. Entonces, en ese sentido, la segunda pérdida es esa, que alguien llegue a comprar y no tener suficiente existencia para satisfacer ese pedido en ese momento en particular. Entonces, la siguiente, la tabla que vamos a ver, es una tabla de pérdidas condicionales. Cada valor en ella está condicionado a un valor específico de cajas que se encuentran en existencia y a un número específico de solicitudes. Es decir, el concepto de tabla condicionada es el hecho de que los resultados ahí obtenidos parten de unas exigencias o parten de unas condiciones establecidas para el análisis. ¿Y cuáles son esas condiciones? Los dos tipos de pérdida que pueden obtenerse, ¿verdad? Vamos a relacionar en este caso el detalle de que no solamente incluimos pérdidas por frutas echadas a perder, sino que también aquellas que son resultado de la pérdida de recuperación cuando el vendedor no es capaz de suministrar los pedidos que se le hacen. En resumen, en la tabla condicionada ponemos
en función de la información que tenemos disponible, los dos tipos de pérdidas conforme a las existencias de un día en particular. Ninguno de estos dos tipos de pérdidas se obtienen cuando el número de cajas que se tienen en existencia en un día es el mismo número de cajas solicitadas. Es decir, que si yo tengo un día en particular 10 cajas y el volumen de ventas de ese día son 10 cajas, ese día indican que yo no pierdo, ni por tener que tirar la fruta, ni porque se me han ido clientes, ¿verdad? Entonces, si se percatan, por eso es el concepto de condicionada, porque tiene esa condición de que refleja en base al número de existencias las posibles pérdidas que se pueden obtener. Y las pérdidas van en dos vías, por tener que tirar la fruta o por no tener existencia para vender en un momento. Cuando sucede lo anterior, el vendedor vende todo lo que tiene almacenado y no experimenta pérdidas. Esta situación se indica con un cero en negrita que aparece en la columna correspondiente. Ya lo vamos a verificar. Atención a este punto. Las cifras que se encuentran por encima de un cero cualquiera representan pérdidas obtenidas por tener que tirar la fruta. Es decir, en la tabla condicionada, conforme a esa estructura, vamos a evidenciar que todo valor por arriba, en una casilla arriba de donde hay un cero, me está indicando que esas son pérdidas que yo experimento por tener que tirar la fruta. O sea, pérdidas por obsolescencia. En todo caso, en este ejemplo, el número de cajas almacenadas es mayor que el número de cajas solicitadas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tirar cajas, quiere decir que si yo tenía en existencia 11, solo me pidieron 10. Por lo tanto, me sobra una y la debo tirar. ¿Me explico? Entonces, si hay una existencia de 12 cajas, pero recibe solo solicitud de 10 de ellas, pierde $40 o 20 por cada caja no vendida en ese mismo día. Recordemos que el costo de cada caja es de $20. Por lo tanto, si se tiran dos cajas, ¿cuánto está perdiendo el vendedor? $40 equivalente a 20 por cada una. Este otro punto, por favor, tomarlo en cuenta. Todos los valores que se encuentren en una casilla por debajo de los valores de cero que aparecen en la tabla representan pérdidas de oportunidad que resultan de pedidos que no se pueden cumplir. Este es lo opuesto, ¿verdad? En lo que estaban definiendo en la slide anterior. Todo valor por encima de las casillas de cero significa que tuve más cajas en existencia de las que tenía que vender. Por lo tanto, pierdo por obsolescencia. Por otro lado, todos los valores debajo de una casilla que tenga un cero significa que son pérdidas en las que yo incurro por no tener existencia. Es decir, que llega la gente a buscarme producto y no tengo, porque las existencias no me gustan para cubrirlo. Por ejemplo, si solo se tienen en existencia 10 cajas en un cierto día y se piden 11, el vendedor sufre una pérdida de oportunidad de 30, porque la caja no se pudo vender por no tenerla. Recordemos, precio de venta de la caja es de $50, el precio de venta. ¿Y a eso qué hacemos? Le restamos los 20 del costo y me quedan los 30 de ingreso que me generaría esa caja que estoy vendiendo. Por lo tanto, si yo tengo 10 cajas y me piden 11, estoy perdiendo $30, que es el equivalente a la ganancia de una caja que no pude vender por no tenerla en existencia. Y aquí lo vemos de manera detallada. Podemos revisar acá. Siempre matriz de doble entrada, con la diferencia que establecemos los parámetros de la condición bajo la cual hacemos el análisis. ¿Cuál es la condición? Primero, las posibles peticiones de frambuesas conforme al histórico que tenemos, ¿verdad? Y después, las posibles opciones de existencia, que es decir, el nivel de inventario que puedo tener. 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Este es mi parámetro para establecer mi condicionante. Ahora, ¿qué sucede si tengo en existencia 10 cajas y me piden 10? No pierdo nada. Vendo exactamente lo que tengo, no experimento ninguna pérdida. ¿Sí? Si continuamos con el análisis de forma vertical, tengo una existencia de 10, pero me llegan a pedir 11, estoy perdiendo $30, porque esta es la ganancia de una caja que tuve que tenerla, pero no la tenía en existencia y me la llegaron a buscar y no pude venderla, porque no la tenía, ¿verdad? Si tengo 10 existencias de 10 cajas y me piden 12, mi pérdida se duplica. Serían $60, ¿verdad? Que es el equivalente a 30 por cada caja que no tenía. Y si tengo 10
y me piden 13, la pérdida ya se incrementa hasta $90, porque son 30 por cada caja que no pude tener en existencia. Segunda columna. Tengo una existencia de 11, pero solo me piden 10. En este caso tengo una pérdida de 20 porque tuve que tirar una caja al día siguiente, porque tenía más existencia que la que me estaban pidiendo. Aquí tengo una pérdida por obsolescencia. Estas eran pérdidas por no tener existencias, ¿verdad? Y esta otra es pérdida por tener que tirar la fruta. Si tengo existencia de 11 y me piden 11, no pierdo absolutamente nada. Si tengo 11 y me piden 12, pierdo $30 de ganancia. Si tengo 11 y me piden 13, pierdo 60. Si nos vamos al siguiente, existencia de 12 cajas. Tengo 12, pero me piden 10, tengo que botar 2 al día siguiente. Por lo tanto, pierdo $40, 20 por cada caja. Si tengo 12 y me piden 11, pierdo 20, solo el equivalente a una. Tengo 12, me piden 12, no pierdo absolutamente nada. Tengo 12, me piden 13, pierdo 30. Y el último columna, donde tengo la última existencia, si tengo 13 y me piden 10, pierdo 60, porque tengo que tirar 3 cajas. Si tengo 13, me piden 11, mi pérdida es de 40. Si tengo 13, me piden 12, solo pierdo 20. Y si tengo 13 y me piden 13, no pierdo nada. Por eso, si se percatan, los valores por arriba de estos ceros son pérdidas por tener que tirar la fruta, ¿verdad? Y los valores que están aquí debajo son las pérdidas por no tener existencias. Entonces, son dos tipos de pérdidas condicionadas a las existencias que tengo en análisis. Aclarando eso, vamos entonces al cálculo de las pérdidas esperadas. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es que trasladamos a diversas tablas por separado los posibles escenarios donde tenemos estas combinaciones de existencias y pedidos. Cuando hacemos el cálculo, lo hacemos primero para tener una existencia de 10 cajas, es decir, nos basamos en este valor, en esta columna, comparado con los pedidos. Lo vemos acá. Las solicitudes son 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. La pérdida condicional, 0, 30, 60, 90. 0, 30, 60, 90. Son las que están condicionadas a tener 10 cajas en existencia. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente relacionamos la pérdida condicional a la probabilidad de que esta ocurra. Porque recordemos, un par de slides atrás, que hemos determinado las probabilidades de ocurrencia conforme al evento en base al espacio muestral. Entonces, solo trasladamos la probabilidad al número de cajas que estamos tratando de vender en base a los días. Entonces, tenemos acá, punto 15 por 0, 0. Punto 20 por 30, 6. Punto 4 por 60, 24. Punto 25 por 90, 22.5. Al hacer la sumatoria, la pérdida esperada total de tener 10 cajas conforme a esta probabilidad es de $52.50. Ampliemos el análisis. Las pérdidas condicionales que aparecen en esa tabla se toman de la primera columna de la tabla anterior para la existencia de 10 cajas. En la cuarta columna de la tabla 1.10, es decir, esta, ¿verdad? La cuarta columna, se muestra que si tiene una existencia de 10 cajas diarias a lo largo de un gran periodo, la pérdida promedio o pérdida esperada sería de $52.50 por día, ¿verdad? Conforme a la probabilidad que hemos calculado. No hay garantía de que la pérdida del siguiente día sea exactamente igual, por lo que es necesario preparar un escenario para cada valor posible del número de cajas en existencia. ¿Cuántos números de cajas en existencia habían? 4. 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, hay que hacer 4 cálculos o 4 escenarios conforme al nivel de existencias proyectado. Ya tenemos el de 10 cajas. Vamos ahora a los siguientes. Tenemos en este caso el cálculo para existencia de 11 cajas, ¿verdad? Que es trasladar las solicitudes y de ahí jalamos el valor de la pérdida condicional. Pueden ver acá, 20, 0,
30, 60 son los valores de la pérdida condicional de 11 cajas. 20, 0, 30, 60. Y ahora solo las multiplicamos por las mismas probabilidades y obtenemos una pérdida esperada de $30 cuando tenemos 11 cajas en existencia. Lo hacemos para 12 cajas, igual, ponemos las existencias y trasladamos el valor de sus pérdidas condicionales. 40, 20, 0, 30. 40, 20, 0, 30. Lo relacionamos con la probabilidad y obtenemos al final 17.50 para 12 cajas. Y al hacer lo mismo, para el último valor tomado de análisis, 13 cajas, el valor de pérdida esperada es de $25. Pueden ver que en las tablas anteriores están los cálculos de las pérdidas esperadas que resultan de tomar la decisión de tener en existencia 11, 12 y 13 cajas respectivamente. Producto de lo que hemos visto, en base a la información disponible, ¿verdad? Y conforme a la aplicación estadística de la probabilidad al condicionamiento de estas pérdidas, la acción de almacenamiento óptima es aquella que minimiza la pérdida esperada. Es decir, ¿van a haber pérdidas? Claro. ¿Podemos eliminarlas? No. Es imposible eliminar esa variable por la aleatoriedad y por lo caótico de la realidad actual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de reducir lo más posible el impacto de la situación negativa, que en este caso es la pérdida. Pero nos estamos basando no en lo que creemos, no en lo que sentimos, no en lo que pensamos, sino en la evidencia, es decir, en los datos históricos recabados conforme al comportamiento del mercado. En ese sentido, la acción correspondiente al hecho de tener en existencia 12 cajas diarias generaría las menores pérdidas esperadas de todo el estudio, que equivalen a $17 con 50 centavos. Pueden verificar que para 13 cajas la pérdida esperada es de $25, para 12 cajas 17.50, para 11 cajas 30 y para 10 cajas 52.50. Es decir, que esta opción de existencia es la que en base a estos datos nos garantiza la menor pérdida posible esperada. Es un ejemplo, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, que la estadística nos puede servir para efectos de ver cómo poder aplicarla, ¿verdad? Al análisis financiero, en este caso, sobre la base de existencias y posibles pérdidas esperadas conforme a comportamiento de mercado. Podríamos utilizarla, por ejemplo, para determinar el nivel de certeza que pueden haber de los datos de una empresa conforme a los últimos 5 años de su flujo de efectivo, por ejemplo. Pueden revisar cómo se han comportado, se saca la media y conforme a eso ver el nivel de variabilidad, el nivel de dispersión que puede haber entre los datos. Y recordemos que como las medidas de dispersión son medidas naturales de riesgo, podemos verificar que una empresa que tiene altos niveles de variabilidad en relación a un promedio de ingresos en un periodo son mucho más riesgosas que aquellas que tienen ingresos relativamente estables, ¿verdad? También nos podemos ir al hecho, por ejemplo, de que una empresa haga un análisis para determinar sus necesidades de efectivo. Recordemos que las empresas necesitan dinero para operar diariamente. Entonces, conforme a los movimientos de los últimos 14 días, por ejemplo, los últimos 15 días o 2 semanas, se establece un saldo promedio. Y en función de ese saldo promedio, usted puede ir midiendo la probabilidad de que ese saldo lo vaya a necesitar específicamente para un día. Les comparto la experiencia, por ejemplo, en el caso de lo que nos permite revisar un poco la normativa del sistema financiero salvadoreño mediante la estipulación definida por la superintendencia. Es obligatorio que todas las entidades del sistema financiero cada 14 días estén reportando a la superintendencia sus índices de liquidez. El índice de liquidez tiene que ver con la necesidad de fondos que debe tener la institución para efectos de constituir reservas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan un promedio, ¿verdad?, de los últimos 14 días y en función de ese promedio evalúan qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los valores diarios y en función de eso establecen cuánto es lo que deben solicitar como eh, colchón de financiamiento en cuanto a liquidez para la siguiente quincena. Entonces, para que vean, son elementos muy, muy útiles, pero que muchas veces no son muy conocidos, quizás por el campo de acción o el ámbito de trabajo en el que se da,
pero realmente la estadística es una herramienta poderosa para el ámbito de las finanzas. Entonces, se les invita, ¿verdad?, a que ustedes tomen en cuenta este pequeño ejemplo, estas pequeñas sugerencias, los elementos vistos en la jornada anterior sobre las medidas de dispersión, para que tengan presente, ¿verdad?, la utilización de esas herramientas en los análisis que deban hacer. Se les comparte un recurso para que lo puedan revisar a detalle, que tiene que ver con la estadística aplicada a finanzas e inversiones, ¿verdad? Video bastante pequeño, bastante corto, pero bastante ilustrativo. Les recomiendo que lo vean. Y se detalla la actividad a realizar. La actividad básicamente tiene que ver con un análisis financiero sobre la base de la estadística. Este es un tipo de actividad, tarea, y las instrucciones son las siguientes. Considerando la información financiera brindada por el docente y retomando lo discutido en clases, en grupos de 2 integrantes, y recalco, 2 integrantes máximo, ¿verdad? Deben realizar un análisis financiero estadístico de la empresa Productos del Pacífico. Esa información ya se la voy a mostrar. Los pormenores y detalles de la evaluación pueden ser revisados en las indicaciones de la actividad. La fecha de entrega es el jueves 15 de agosto, o sea, un día antes de la clase que nosotros tenemos, que está programada para el viernes 16. Igual que las anteriores, se va a evaluar por medio de una rúbrica y considerando el nivel, el cierto nivel de complejidad de la actividad que se les ha pedido, en esta oportunidad la ponderación de la tarea va a ser de un 20% del valor de la asignatura. Es decir, a diferencia de las anteriores, donde hemos trabajado de manera individual y hemos estado generando ponderaciones de un 10%, ahora como el trabajo requiere un poquito más de esfuerzo, va a ser en parejas y va a valer el doble de lo que vale una tarea individual, que en este caso sería 20%. La actividad como tal dice de la siguiente manera. El tercer laboratorio representa el 20%, ¿verdad?, de la asignatura. El entregable es el informe de análisis financiero estadístico, una actividad grupal en grupos de 2 integrantes. Y dice así. A continuación se presenta la información financiera de la empresa Productos del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, dedicada a compra y venta de productos informáticos. La empresa desea realizar un análisis estadístico de su información financiera a efectos de identificar qué tan fiables son sus datos históricos para utilizar como base para la preparación de un pronóstico financiero de crecimiento para los próximos 5 años. Adicional a la información financiera adjunta, para el análisis estadístico se considera lo siguiente. Número 1. Los activos fijos crecen por la apertura de nuevas sucursales y se está adoptando la política de adquirir los locales para no arrendarlos, ya que históricamente se han realizado estas acciones en locales donde se tiene un flujo de ventas lo suficientemente potente como para cubrir costos y obtener márgenes de ganancia aceptables. Es decir, es una estrategia empresarial propia, ¿verdad?, de la empresa objeto de estudio y que es pues una estrategia que implementan para efectos de expandirse. El capital contable y el financiamiento por deuda se mantienen constantes, ya que estos movimientos en cuenta van a depender de decisiones financieras conscientes tomadas en fechas posteriores. Si se recuerdan, desde que veníamos hablando de la proyección de estados financieros, cuando aprendimos a hacer los proforma, dejábamos claro ese apartadito, ¿verdad? Que todo lo que es financiamiento de largo plazo no tiene que cambiar. Los gastos por intereses aumentan producto de compromisos adquiridos anteriormente. Es decir, que si bien es cierto, los intereses como tal es un resultado de un financiamiento que se ha adquirido, en el caso de esta empresa en estudio, no se mantienen constantes, sino que aumentan, porque tiene que ver con el hecho de compromisos adquiridos previamente. Se hace una reclasificación de cuentas por cobrar debido a que la mayor parte de estas representan bienes cedidos en arrendamiento financiero, ¿verdad? Es decir, que la cuenta por cobrar tiene que ver con el hecho de que son artículos que están cediéndose en términos de arrendamiento, ¿verdad?, a los usuarios, equipo informático, UPS, etcétera, por el hecho de que estamos hablando de que hay mucha empresa que utiliza este recurso por medio de leasing, es decir, no compra los equipos, sino que los arrenda para que el arrendatario sea responsable de licencias, actualizaciones, mantenimientos, etcétera. Entonces, no están vendiendo en sí el producto, sino que lo están arrendando sobre la base de que al final del periodo del arrendamiento financiero, pues está la opción de poderlos adquirir a cierto precio, ¿verdad?
Igual, la empresa no cuenta con política de dividendos, por lo que todas las utilidades del ejercicio son reinvertidas en la misma empresa. Partiendo de ese escenario del contexto, ¿verdad? De todos estos supuestos que estamos mencionando, se pide, número uno, calcule medidas de tendencia central a las utilidades del ejercicio y los flujos de efectivo. Analice su comportamiento y dé sus valoraciones sobre comportamientos observados. Es decir, vamos a aplicar la media, la moda, mediana, etcétera, las medidas de tendencia central a esas dos cuentas en particular, utilidades del ejercicio y flujos de efectivo. Después, se pide que aplique la varianza y desviación estándar a las utilidades del ejercicio y a los flujos de efectivo. Determine si la información disponible presenta niveles de variabilidad aceptable, tomando como referencia que es aceptable que el 80% de los valores se encuentren a más o menos una desviación estándar de la media. En el ejemplo que vimos de cómo se consideraba el cálculo de la desviación estándar sobre la base de una media de poblaciones o de muestras, se hacía ahí el cálculo, ahí está en el material, de cómo identificar a cuántas desviaciones estándar se encontraba una observación en particular. En este caso, ustedes van a calcular la media, van a aplicar la desviación estándar y sobre la base de eso van a ver cuántos valores de esos datos que se les están presentando caen dentro de ese valor. Y sobre esa base, pues ustedes determinan, ¿hay fiabilidad o no en los datos que tenemos anteriormente? Y de ahí se les pide que completen el análisis estadístico con un breve análisis de razones financieras en los grupos que ustedes ya conocen. Liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad para estados financieros de 2023, que son los últimos, ¿verdad? Porque se les presentan para 5 años, pero los últimos son 2023. Y eso es como una forma de determinar el grado de solidez financiera de la empresa. Los criterios que se van a considerar para evaluar son cálculo de medidas de tendencia central, 20%, cálculo de medidas de dispersión, 40%, determinación de niveles de variabilidad, 20%, aplicación de ratios financieros, 10%, y análisis e interpretación de resultados, 10%. Eso nos da el total de la nota, ¿verdad? Para lo que vamos a evaluar. Y la fecha de entrega, límite, ¿verdad? Es el jueves 15 de agosto a la medianoche, como se les había mencionado. Y acá pueden visualizar, así brevemente, la información financiera, ¿verdad? Donde aquí tenemos primero los estados de resultados de los últimos 5 años. Después tenemos la información de los balances de situación financiera o balance general, ¿verdad? Para el mismo periodo. Y de ahí se presentan lo que son los flujos de efectivo, ¿verdad? Para el mismo periodo considerado. Entonces, esa es la información del caso que tienen que resolver. Ahí coordinen, pónganse de acuerdo para efectos de ver cómo integran esfuerzos, ¿verdad? Con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de equipo, para efectos de que podamos contar pues con un buen análisis, un sólido análisis, ¿verdad? Tanto estadístico como financiero, para efectos de ver que apliquemos correctamente la herramienta. Partiendo de ahí entonces, damas y caballeros, ese es el detalle de la presentación de esta oportunidad. Quedan abiertos los espacios para cualquier duda o inquietud que puedan tener a través del grupo de WhatsApp o de la plataforma, ¿verdad? Y pues si las condiciones lo permiten, nos encontraremos en la próxima jornada de trabajo programado. Hasta acá mi participación. Ha sido un gusto. Hasta luego.